Ya saludamos al señor Julio Fernández en este contacto telefónico, el director de aduanas, con quien vamos a conversar justamente sobre la recaudación a la fecha y qué es lo que se tiene actualmente en medio de esta situación bastante complicada para los mercados. Buenos días, presidente. Buenos días, Edgar. Mucho gusto para responder tus preguntas y para informar a la audiencia. Realmente cerramos el 30 de junio, cerramos el mes con una recaudación de 700, un poquito más de 758 mil millones de guaraníes, y eso aproximadamente representa 113 millones de dólares en el mes y representa un 2% por encima de lo que recaudamos en el mismo mes del año pasado. Hay una recuperación en las recaudaciones con la pandemia, tuvimos una caída muy fuerte en abril de casi 50%, comparando con el mismo periodo del año pasado. En mayo una caída del 33%, o sea, una menor caída, y ahora, digamos, ya tenemos un empate técnico o, digamos, un pequeño superávit con respecto al mismo mes del año pasado. Con relación a esto, siempre tenemos un ranking en donde pues, también nos permite identificar a los sectores que más generan estos ingresos. ¿Podremos hablar justamente dentro de un top 10 o de 5 al menos? Sí, en realidad combustible tuvo un repunte muy fuerte, principalmente ha sido un gran aportante al fisco, también Petropar en este caso. El crecimiento, digamos, de 2% está aplicado principalmente por combustibles y demás productos derivados del petróleo, que creció como casi 24%, si uno lo compara con respecto al mismo periodo del año pasado. Bienes de capital también, casi el 17%, y productos químicos tuvo también un repunte fuerte, y manufactura de tejido que tiene que comprender y complemento de vestir un 17%. Por supuesto que este crecimiento importante de estos rubros fue compensado por una caída también. Vehículos tuvo una caída de 22%, comparando con el mismo periodo del año pasado. Informática y telecomunicaciones, que tiene mucho que ver con el mercado, digamos, de los países vecinos, que tuvo una caída de 15,3% respecto al mismo periodo del año pasado. De modo que, para responder tu pregunta, básicamente lo que explica en gran medida tiene que ver con combustible y demás productos derivados del petróleo, que creció 23% y representó 25% representó en junio del total de recaudaciones. El término de incidencia, ¿cómo está en atención al cierre de fronteras y de los rubros que normalmente presentan números bastante positivos? ¿Es bastante importante lo que se puede decir en materia de recaudación en lo que hace a la brecha, o esto está ganando de manera gradual nuevamente en lo que hace a los números, principalmente en materia de ingresos? Es un crecimiento gradual. Si nosotros nos comparamos con abril, mayo y ahora junio, hay una recuperación. Pero, digamos, todavía julio, por ejemplo, va a ser un mes, digamos, el año pasado fue un año, digamos, una recaudación casi del billón. Eso, digamos que eh, obviamente vamos a tener una recuperación de vuelta en julio respecto a junio, pero hay todavía un rezago, porque obviamente los mercados de los países vecinos, que son grandes compradores de los productos que importamos nosotros y que reexportamos, eso está bastante resentido por el cierre de fronteras. En ese sentido, incluso la importación de régimen de turismo, si uno lo compara con el año pasado, tiene una caída en materia digamos, de recaudación de cerca del 39%, pero es menor caída ya que el mes pasado también. Entonces, otra cosa que hay que considerar es que también el fisco está haciendo un gran sacrificio en materia de reducción de impuestos, de aranceles. Entonces, aunque la importación pueda estar creciendo en números también, hay un sacrificio en materia digamos, lo que estamos buscando es que el empresariado paraguayo, principalmente los importadores, digamos, los comerciantes tengan mayor competitividad. Entonces el gobierno también ha reducido significativamente impuestos, y por otro lado se le ha dado facilidad también digamos, en hacer fraccionado el pago del IVA por importación, y cuando se fracciona eso,
la primera cuota se paga vía aduana, la siguiente pasa ya a la Subsecretaría de Tributación, las siguientes cuotas, entonces eso no se registra dentro de nuestro reporte de importación, de modo que también tiene ese efecto, digamos que como no hay todavía un dinamismo tan grande y hay tasas más bajas, obviamente eso también conspira para que tengamos mejores recaudaciones. En este sentido, ¿cuáles fueron los rubros de mayor incidencia negativa? Bueno, vehículos principalmente. Vehículos cayó, como te decía, ahora un poquito voy a mirar si puedo. Estoy en movimiento, así que un poquito de paciencia. Vehículos tiene. Vehículos representó cerca de 8,6% de las recaudaciones del mes pasado y una caída del 22,1%. Informática y tenía más vehículos, tenía en algún momento en 2018 tenía 12% de participación, ahora tiene 8,6%. Informática y telecomunicaciones, que tiene que ver justamente con muchas de las reexportaciones paraguayas, tuvo una caída del 15% y una participación del 5,6%. Entonces, disminuye su participación también este tipo de rubros porque obviamente tiene caídas. Entonces, esos son digamos los rubros de que tienen mayor incidencia cuando uno considera por lo menos los 10 primeros. Y esto se va a ver de manera, o se observa, de acuerdo a lo que hoy día demuestran los datos, que va a incrementar de manera gradual en torno al movimiento, imaginamos también de los camiones, del volumen también de mercaderías que se comercializa. Así es, esto está recuperándose. Si no consideramos si no nos comparamos con el año anterior, que es un año totalmente distinto, y menos el 2018, que fue un periodo, estábamos en un contexto de alto crecimiento. Si abril recaudamos 423 mil millones, mayo 592 mil millones, cerca de 160 mil millones más, y en junio 758 mil millones más, son unos 165 mil millones más con respecto al mes de mayo. Es decir, que hay una recuperación y en la medida, y eso tiene que ver evidentemente con la cuarentena inteligente, con el mayor dinamismo, y ahora esperamos también que haya una mayor recuperación de los países vecinos que son grandes compradores también nuestros. Es decir, en el caso específico de la Argentina y del Brasil, en donde sabemos se genera un movimiento bastante importante. Así es, nosotros importamos una gran cantidad de lo que es electrónica, informática, y acá esos productos pagan sus impuestos, son impuestos bajos porque están dentro del régimen de turismo, y eso se reexporta a estos países vecinos, y eso, si bien es cierto, no genera un gran aporte al fisco, genera un fuerte movimiento comercial, y también tiene un aporte al fisco. Entonces, es esa parte, esa limitación vinculada con la pandemia es la que todavía está generando ciertas limitaciones para que nos recuperemos con más fuerza. El superávit de recaudación que hoy día tiene en el presente mes se ve también explicada en parte justamente por este movimiento de lo que significa también de esta situación de crisis que afecta a las fronteras y del movimiento físico, podemos decir también. Así mismo, sí, es muy relevante también el flujo migratorio. Es decir, es gente que entra, compra, sale, y eso está obviamente con el cierre de frontera en materia del flujo migratorio, eso está impactando significativamente. Entonces, esa limitación se va a seguir viendo porque, digamos, eso va a continuar. Sabemos que ahora nuestra zona fronteriza con Ribas de Foz aparentemente entró en cuarentena total ahora, entonces evidentemente el movimiento de gente va a haber con mucho menos dinamismo de lo que se veía antes. Pese a toda esta situación, en el mes de junio podemos hablar entonces nuevamente que se dio un superávit en materia de recaudación, ¿no? Así es, 2% respecto al mismo periodo del año pasado. Y un salto importante en el promedio diario de recaudación. Entonces, es una recuperación. Y digamos que como nosotros, aduana representa entre el 40 y el 45% de los recursos tributarios del país. Entonces, si aduana recauda como corresponde, entonces el fisco se oxigena. Nosotros recaudamos hoy y mañana antes del mediodía ya ese recurso está en manos del Tesoro Público y entonces financia todo tipo de gastos e inversiones. Y entonces, en la medida que nosotros empecemos a recaudar, obviamente hay una oxigenación del presupuesto público. Muchísimas gracias, director, por este contacto telefónico, por darnos detalles de la recaudación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.